Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a analizar ese top 8, ese Manchester City en la Champions League, ese equipo que a priori debería ser el favorito a llevarse el título y que realmente no está demostrando lo que viene siendo la plantilla que tiene. El Manchester City ahora mismo se sitúa en la posición número 22. Tenemos 6 partidos disputados, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, por lo tanto números bastante pobres para este Manchester City Pep Guardiola. 13 goles a favor, 9 en contra y un +4 solo en el gol average. 8 puntos que ahora mismo le sitúan en esa posición 22. Ahora mismo está en esa parte de equipos que, en función de si acaban quedando entre el 9 y el 24, jugarán unos playoffs para hacer una eliminatoria más, para jugar los 16avos de Champions League, y si consiguen pasar esa eliminatoria pasarían a octavos de final. A nivel de local vemos que este Manchester City es un equipo que a priori se le presupone que va a ganar casi todos los partidos en casa de la temporada, pero es que de los 3 partidos que ha disputado en casa ha ganado 1, ha empatado 2 y no ha perdido. Pero esos 2 empates le condicionan, ya que de los 9 puntos que podría haber ganado en casa y situarse en la cabeza como mejores locales de la competición, ahora mismo tiene solo 5 de los 9 puntos como local. A nivel de visitante es un equipo que, siempre a lo largo de los últimos años ha sido un equipo potente, pero es que de los 3 partidos que ha disputado ha ganado 1 y ha perdido 2, teniendo hasta un gol average en contra, con 5 goles a favor y 6 en contra, y solo 3 puntos de los 9 posibles que ha disputado. Si nos vamos a la tabla de goleadores, nos tendríamos que ir a la posición número 7 para encontrar a Erling Braut Haaland con 5 tantos. Sí que es verdad que no son números malos, ya que de 6 partidos ha metido 5 goles, pero es un jugador que se espera ser el máximo goleador de Premier League, el máximo goleador de Champions League, un jugador que ha venido a marcar récords en la competición europea, y en este caso se sitúa por detrás de jugadores como Lewandowski, como Rafinha, Girassi, Kane, Vinicius, Bird y el propio Víctor Gyökeres del Sporting de Portugal. A nivel general y repasando un poco sus resultados, no es que haya hecho malos resultados, es que simplemente que ha pasado por una racha súper negativa en esta competición, y eso hace pues que evidentemente no haya sacado los resultados óptimos. La jornada 1 se enfrentaría al Inter de Milán, el campeón italiano. Evidentemente que un partido contra Inter de Milán pues lo puedes ganar, lo puedes perder, incluso lo puedes empatar. ¿Qué pasaría? 0-0, un partido bastante neutro. Al final el Manchester City salió con todo, con Ederson en portería, Guardiola, Kanji, Rubén Díaz y Rico Lewis en la línea defensiva, con De Bruyne, Rodri y Bernardo Silva en medio campo, arriba Savinho, Grealish y Haaland. Pero sí que es verdad que el Inter de Milán es un equipo que defensivamente es muy fuerte. Bisek, Darmian, Carlos Augusto, Bastoni, Acerbi fueron los 5 jugadores que estuvieron en la línea defensiva, y aunque el Manchester City lo intentó, casi 25 remates, 5 a puerta, 4 corners, 60% de posesión, no fue un equipo que tuvo bastante fluidez en la parte ofensiva, y por lo tanto, aunque hicieron muchísimos remates, a puerta fueron pocos y de los cuales ninguno fue a gol. Primer partido, empate. Evidentemente que empatas en casa y es mal resultado, pero contra el Inter de Milán yo no lo catalogo como un partido que se te han escapado 2 puntos. Al final es un partido que puedes perderlo. Podéis perder, incluso pues empatar, que es lo que pasó. Jornada 2, se enfrentaría a Slavia de Bratislava. Evidentemente que con el empate de la primera jornada el Manchester City tenía que ir a por todo a un equipo que evidentemente es muy inferior a ellos. El Manchester City en este caso jugó con Ortega en portería por esa lesión de Ederson que tenía, pero evidentemente un equipo muy superior, con Haaland, con Savinho, con Foden, con Doku. En medio campo jugó Núñez con Gundogan, y sí que es verdad que a nivel estadístico pues estuvo espectacular. 74% de posesión, 28 remates, 14 a puerta, con 15 corners, y por lo tanto 0-4 para el Manchester City. Goles de Gundogan, de Foden, de Haaland y de McTee, que entraría en el minuto 60 sustituyendo al noruego. Realmente un partido que se deja dentro de lo que debería de pasar en las fases del grupo del Manchester City. Por lo tanto, una victoria y un empate que no parecía mala racha, y es que seguiría sumando buenas victorias. En este caso jornada 3 enfrentaría a Sparta de Praga, otro equipo muy flojito, otro equipo en este caso de República Checa. Un Manchester City que saldría con todo, con Savinho, con Haaland, con Foden en la parte ofensiva. Seguiría jugando Ortega,
y jugadores como Bernardo Silva, Mateus Nunes, Gundogan en medio campo. Estadísticas muy parecidas, 80% de posesión, 22 remates, 10 a puerta, con 7 corners y un Manchester City arrollando. Gol de Foden en el 3, gol de Haaland en el 58, gol de Stones, el inglés, en el 64, doblete de Haaland en el 68, gol de Mateus Nunes en el 88 para redondear este partido. Un partido que acabaría 5-0 y sumaría 6 puntos de los 2 partidos ganados más el puntito de Inter de Milán. Por lo tanto, 7 puntos de 9 que se esperaba que este Manchester City pues siguiera a este mismo nivel. ¿Qué sucedería? Pues que el 30 de octubre empezaría una racha negativa, en este caso la Carabao Cup, eliminando el Tottenham al Manchester City. Seguiría sumando derrotas, una derrota contra el Bournemouth en Premier y por lo tanto se encontraría el 5 de noviembre al Sporting de Portugal en la jornada 4. Un Sporting de Portugal que venía haciéndolo de manera espectacular. Al final sí que es verdad que el técnico Rubén Amoriz, el técnico de este Sporting de Portugal, en este partido estaba, pero ya es el nuevo técnico de Manchester United, y en este caso se juntó el nivel ofensivo del Sporting de Portugal con Víctor Gyökeres como máxima estrella, el sueco, y con un Manchester City que, aunque recuperaba a Ederson, tenía una línea defensiva con Simpson como central y con Rico Lewis en el lateral derecho que no estuvieron nada bien. Un partido que evidentemente el Manchester City dominó, 73% de posesión, 20 remates, 6 a puerta e incluso 11 corners. Y un encuentro que se le pondría de cara con un gol de Foden en el minuto 4. Pero un Sporting de Portugal muy ofensivo con gol de Gyökeres en el 38, Araujo en el 46, Gyökeres el doblete en el 49 y de nuevo el sueco anotaría su hat-trick en el minuto 80 para dejar un 4-1 y para seguir con esa racha negativa que había iniciado en Carabao Cup, que había seguido en Premier League y que por lo tanto se seguiría continuando en Champions y en los siguientes partidos. Ahora sí que de esos dos victorias claras, un empate contra el Inter de Milán, cosecharía la primera derrota de Champions y muy contundente, de visitante 4-1 contra el Sporting de Portugal. Seguiría sumando derrotas, en este caso una derrota contra el Brighton en Premier, una derrota contra el Tottenham en Premier League, siguiendo ese mes de noviembre tan malo, y finalmente un Manchester City que recibiría al Feyenoord, equipo holandés, equipo que es bastante inferior a ellos, además en el Etihad. Por lo tanto el Manchester City tenía este partido para cortar esa racha negativa de tantas derrotas seguidas, y realmente tenía un equipo para ello, con Grealish, con Haaland, con Foden, con Gundogan, con Bernardo Silva, recuperaba a Ake y recuperaba a Kanji en la pareja de centrales, con Guardio de lateral izquierdo. A nivel estadístico, un Manchester City pues dominador, 18 remates, 9 a puerta, 64% de posesión, 10 corners, y un partido que se le pondría muy bien. Haaland en el 44 el 1-0, Gundogan en el 50 el 2-0 y Haaland el doblete con un pase de Mateus Nunes en el 53. ¿Qué sucedería? Que empieza a hacer cambios Pep Guardiola, entra De Bruyne, entra Simpson, entra McTee, deja Gundogan a Ake y a Foden en el banquillo, y unos 15 minutos muy negativos, recibe 3 goles y empata el encuentro. Musa en el 75, Jiménez en el 82 y Hanko en el 89 para darle ese empate a 3 y seguir con esa racha. En ese momento ya había empatado 2 partidos, había perdido el partido de Sporting en Portugal y solo había ganado los 2 partidos que a priori eran los más sencillos del grupo, y por lo tanto se seguía hundiendo. Derrota contra el Liverpool en Premier, empate contra el Crystal Palace en Premier, y recibiría a la Juventus de Turín el 11 de diciembre. Partido de tú a tú entre una Juventus de Turín que seguía mejorando su nivel desde principio de temporada y un Manchester City que, aunque lo tenía con todo, tenía Walker, tenía Rubén Díaz, tenía Guardiola, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Haaland, lo tenía todo en el campo, no consigue llevarse el encuentro y lo acaba perdiendo 2-0. 69% de posesión, 12 remates, 3 a puerta, con 6 corners, pero una Juventus de Turín con una segunda parte muy buena, gol de Blajovic en el 53, gol de McKennie a pase de Cueva en el 75, le dejaría un 2-0 para la Juve, que destrozaría aún más a este Manchester City. Realmente unos números muy malos de este Manchester City, que solo ha podido ganar el partido contra el Sparta de Praga y el partido contra el Slavia de Bratislava. ¿Qué sucede ahora? Que tiene 2 enfrentamientos. Parece ser que a priori le deberían de tocar rivales flojitos, porque se ha enfrentado a Juve, se ha enfrentado
a equipos fuertes, pero en la jornada 7, el 22 de enero, se va a enfrentar al Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain situado en la posición número 25, que ya analizaremos en algún vídeo, pero es un equipo que necesita ganar sí o sí y viene en una racha positiva. Además se juega en el Parque de los Príncipes, por lo tanto partido durísimo para este Manchester City. Y por último, el 29 de enero cerrará esta fase de grupos contra el Brujas, equipo belga, una racha de 5 victorias seguidas para el club Brujas y con un encuentro donde seguramente se decida en qué posición va a quedar este Manchester City. Creo que ganará el partido contra el Brujas, creo que sufrirá mucho contra el Paris Saint-Germain y en función de cómo inicie el mes de enero veremos qué nivel trae el Manchester City, si puede conseguirlo. Para mí es el primer equipo de estos que analizó que no va a clasificar en ese top 8. Creo sinceramente que se va a clasificar entre el 15, el 16, el 14, más o menos en esas posiciones, pero no me espero que se clasifique en el top 8. Hay muchos equipos arriba, hay muchos equipos que ya han sumado realmente muchos puntos. La gran mayoría de los equipos que están arriba ya están por encima de los 10-12 puntos. Al final, la posición número 12 que ocupa el Milan la tiene con 12 puntos, mientras que el Manchester City ahora mismo está con 8. Está a 4 del número 12 y por lo tanto se queda a muy poquitos partidos. Con 2 partidos con 6 puntos en juego es imposible que consiga alcanzar las posiciones de los 8 primeros. Para mí se va a clasificar, pero va a tener que hacer una fase de eliminación, una fase de 16avos. Y creo que sinceramente el Manchester City, enfrentándose a un Milan, enfrentándose a un Atlético de Madrid, enfrentándose a un París, a un Bayern, que son equipos que también están metidos en esa zona de playoff, creo que puede sufrir y creo que puede acabar eliminado. Por lo tanto, sería una sorpresa, pero viendo el nivel del Manchester City esta temporada, me sorprendería mucho que llegara bastante lejos en Champions League. Así que nada, espero que os haya gustado este análisis, espero que os haya gustado mi predicción de lo que creo que va a suceder en Champions League con el equipo de Pep Guardiola y nos vemos en la próxima. Adiós.